Parlamento aprueba rigurosa ley contra quienes ingresan ilegalmente en Siria. Halaki condena durante su reunión con el partido Atadamun los atentados terroristas que sacudieron este domingo Damasco. Las Fuerzas Armadas continúan sus exitosos operativos en varias provincias. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Muhammad Jihad al-Laham, el Consejo del Pueblo ha continuado su segunda sesión del cuarto periodo legislativo, donde se estudió la solicitud del cuestionario presentada por un diputado para el vicepresidente del Consejo de Ministros para Asuntos Económicos y ministro de Comercio Interno para la Protección del Consumidor, Dr. Kadri Jamil, acerca del estado de vida de los ciudadanos y la situación económica en el país. A su vez, el diputado que presentó la solicitud aclaró que no había recibido respuestas claras sobre su solicitud. Anteriormente, la Asamblea del Pueblo aprobó un proyecto de ley que dispone condenar de 1 año hasta 5 años de cárcel y poner una multa que oscila entre 5 y 10 millones de libras sirias a ambas penas a la vez a toda persona que entra en Siria de forma ilegal. El primer ministro del gabinete sirio, Dr. Wael al-Halaki, aclaró durante su reunión con diputados por la provincia de Hama que el aumento de los sueldos de los funcionarios estatales y los jubilados bajo las actuales y duras condiciones económicas corrobora la solidez de la economía siria. Al-Halaki reiteró que el gobierno se esfuerza por mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y trabaja para incrementar las ayudas a las familias afectadas por los actos terroristas. El primer ministro hizo un panorama sobre la situación económica y a continuación escuchó a los diputados una explicación detallada sobre la situación de los sectores de servicios de desarrollo y las condiciones de vida en Hama, así como algunas demandas al respecto. Al-Halaki aseguró que el gobierno prestará atención a sus demandas, así como aseveró que el gabinete seguirá indemnizando a los afectados y garantizando las necesidades básicas de los ciudadanos de Hama y de todas las provincias. El primer ministro Wael al-Halaki condena los atentados terroristas que estremecieron hoy domingo a Damasco y causaron la muerte de varias personas, y asegurando que estos atentados reflejan la frustración de los terroristas. Esta condena se produjo durante el encuentro de la Comisión Ministerial encargada de la implementación del programa político de la solución de la crisis con los miembros de la Oficina Ejecutiva y Política y los secretarios de las sucursales del partido Tadamun. Al-Halaki aludió al papel que juegan los partidos nacionales en reforzar la cultura del diálogo, en rechazar la violencia y enfrentarse a la ideología takfirí. Una fuente oficial reveló que en Damasco Campo, unidades del ejército árabe sirio lograron avances en la localidad de Deir Salman en Ghouta Oriental, en varios ejes tras varias operaciones específicas en las que destruyeron escondrijos de armas, un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre y eliminaron a un cabecilla de un grupo terrorista. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas acabaron con un cabecilla en la ciudad de Harasta, neutralizaron 3 artefactos explosivos de 25 kilogramos cada uno y abatieron a varios terroristas cerca de la zona industrial en Duma y en la localidad de Aziabía en la zona de Yabrud y en la ciudad de Daraya. 3 ciudadanos cayeron mártires, entre ellos un niño de 3 años de edad a raíz de una explosión terrorista a través de un coche bomba cargado de grandes cantidades de explosivos en el barrio residencial de Masjid 86 en Damasco. La explosión causó la muerte de 3 ciudadanos, entre ellos un niño de 3 años de edad, así como heridos a otros, además de colosales daños materiales en los edificios residenciales. Una fuente en el hospital de Al-Muwasat reveló que el hospital recibió los cadáveres de 3 mártires, además de 7 heridos, entre ellos 2 niños de carácter leve.
Es de señalar que el barrio Almazze 86 fue blanco en fechas anteriores de varios atentados terroristas con artefactos explosivos y coches bomba. El Ministerio del Interior, mediante un comunicado, reveló hoy domingo que 3 suicidas se inmolaron durante su intento de entrar en la comisaría de Rukneddin, donde los policías se enfrentaron con ellos. Otros 3 suicidas intentaron entrar en la sede de la Seguridad Penal en Damasco a las 9:30 de la mañana con el fin de inmolarse ahí. Los agentes de la seguridad pudieron acabar con ellos tras un enfrentamiento entre ambos y explotar los cinturones explosivos que llevaban antes de llegar a la sede. El ministerio añadió que estos atentados suicidas causaron 5 mártires y 9 heridos, entre ellos civiles y militares, además de grandes daños en las propiedades públicas y privadas. Inmediatamente las autoridades competentes empezaron a investigar el caso y tomaron muestras de los explosivos, y los primeros indicios indican que los terroristas pertenecen al Frente al-Nusra por las señas y ropas que llevaban. El Ministerio del Interior afirmó que estos actos terroristas no le impedirán de continuar su misión de acabar con el terrorismo. Nuestras Fuerzas Armadas han destruido concentraciones de los grupos terroristas y 2 depósitos de armas y municiones, así como se incautaron de misiles antiescudos y grandes cantidades de explosivos en el campo de Homs. Según una fuente oficial, se destruyeron 2 depósitos de armas y municiones en el poblado de At-Tawil, así como decenas de terroristas que se encontraban dentro de los mismos fueron eliminados, mientras que otra unidad del ejército destruyó 2 escondites de terroristas cargados de grandes cantidades de armas y ametralladoras pesadas en la localidad de Altiba, en el campo de Palmira. Asimismo, grandes cantidades de armas de diferentes tipos fueron incautadas en las fincas de la localidad de Abdaba. Las armas en su mayoría pertenecen a las denominadas brigadas de Al-Faruq. 3 militares del ejército libanés, entre ellos 2 oficiales, cayeron mártires en un atentado llevado a cabo por un grupo terrorista perteneciente a la corriente salafista de Ahmad al-Asir contra un punto militar en la zona de Abra, situada en la ciudad de Sidón. Según el comunicado del ejército libanés, un grupo perteneciente al referido grupo salafista atacó un punto militar del ejército libanés en la localidad de Abra, localizada en la ciudad de Sidón, dejando mártires a 2 oficiales y un soldado, además de heridos a otros y daños materiales en vehículos militares. El comunicado agregó que las unidades del ejército tomaron las medidas necesarias para controlar la situación y hospitalizar y detener a los armados, mientras que un número de ambulancias hospitalizaron los heridos, según la Agencia Nacional Libanesa de Noticias, que agregó que los enfrentamientos aún continúan y el ejército persigue a los armados. Sobre la situación en Turquía y la represión que sufren los manifestantes pacíficos por los policías de Erdogan, un periódico austriaco señaló que Turquía no está en condiciones para entrar en la Unión Europea por su conversión de un Estado laico a un Estado islamista por parte del gobierno de Erdogan. La revista alemana Der Spiegel publicó en su portada y por primera vez en lengua turca la frase "no os sometáis" como apoyo a los manifestantes, y dedicó 10 páginas en alemán y turco para cubrir las manifestaciones de Estambul. En el terreno, la policía turca siguió con sus prácticas represoras contra los manifestantes turcos que reclamaron derrocar al gobierno de Erdogan y detuvo a 31 personas de los participantes en las protestas. Con esta noticia llegamos al final de nuestro boletín informativo y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias.
Parlamento aprueba rigurosa ley contra quienes ingresan ilegalmente en Siria. Halaki condena durante su reunión con el partido Atadamun los atentados terroristas que sacudieron este domingo Damasco. Las Fuerzas Armadas continúan sus exitosos operativos en varias provincias. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.